Salmo 17:13. Dice la palabra: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar delante de ti. Te pedimos, Señor, por favor, que tú sigas ministrándonos y que nos envíes tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán, Señor, nos conducirán a tu santo monte. Hoy, Señor, te recibimos tu instrucción, Padre eterno. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre y sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes. Bien, esto que acabamos de leer está enmarcado en lo que es una nueva plegaria de David pidiendo protección contra los opresores. Es una oración de David, una plegaria de David, muy parecida, pero un poco más larga que el Salmo 11 que estuvimos viendo hace quizá el martes, o bueno, no lo recuerdo. De tal manera que tiene una estructura similar, ¿sí? En la que hay un planteamiento, hay una petición y hay una declaración. En esta se extiende un poquito más, dando lugar a un generoso argumento con el cual pretende el Señor, David, indicar las realidades espirituales que él percibe. Y una de las cosas que sobresale en el argumento o en el planteamiento, que se mezcla un poco con la petición, que es lo que leímos en el versículo 13, es este concepto de los hombres mundanos. Entonces dice en la petición, dice: levántate, oh Jehová, sal, póstrales, libra. Entonces la petición en 3 renglones contiene: levántate, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Entonces ya estuvimos viendo eso de la estructura de oración que puede ser de bendición para nosotros, para que nosotros tengamos una forma de expresarnos al Señor, pues similar al hombre que tocó de forma más eficaz su corazón, porque David, eso es la gran ventaja que tiene. Por si fuera poco, además ayer el Señor nos presentaba esta palabra por parte del apóstol muy especial acerca de David, de tal manera que se va convirtiendo en un modelo muy refinado de relación que nosotros nos aprovecharía mucho imitarlo, ¿sí? No una imitación, superficial, sino entender el por qué fue tan especial este hombre y qué es lo que nos aleja a nosotros de esa condición, ¿sí? Para que nosotros podamos por lo menos saber en qué punto estamos y saber cuál es el estado óptimo en el cual deberíamos estar o buscar estar para aprovechar al máximo la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. De tal manera entonces que este salmo viene a sumarse a toda esta enseñanza que hemos ido extrayendo del corazón de David. El día de ayer estuvimos viendo mucho de eso y en reuniones previas. Y eso precisamente es lo que vemos también en el Salmo 17. Entonces, en la petición que veíamos, que dice: levántate, sal, libra mi alma, póstrales, está un concepto, una observación de David muy importante. Está en el versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Y aparece este concepto que
en nosotros debe ser un concepto, digamos, normal como creyentes, que nos refiramos a personas como mundanos, ¿sí? Es un concepto, digamos, que no estamos acostumbrados a calificar así a ciertas personas, pero cuando la Biblia nos es enseñada, es expuesta, pues surgen este tipo de conceptos. Y es por eso que nosotros decimos de ciertas personas que son mundanos, ¿sí? Y es por cómo ve David una clase de persona que hay en el mundo, ¿sí? Vamos a ver cuál sería esa clase de persona. Entonces, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Inmediatamente hace como una profundización en el concepto. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. O sea, David lo que está haciendo es una observación de que hay gente cuya única porción es esta vida. Entonces, a esa persona le cabe el calificativo de mundano. ¿Qué persona? A la persona cuya única porción está en esta vida. Es decir, que la forma de pensar, la forma de actuar de esa persona a la cual se refiere como mundano es que solo considera en su pensamiento y en su actuar el aquí y el ahora, básicamente. Si usted quiere ir abriendo un poquito más el entendimiento de lo que es que tenga su herencia en esta vida, es que esa persona solo se preocupa por gestionar, solo le importa y solamente se enfoca en el aquí y el ahora, básicamente. Esa es la forma más fácil de entender ese concepto. ¿Sí? David mira eso y lo que uno percibe es que él dice, yo estoy en otro comportamiento, yo yo los veo a ellos, a esa clase de personas y los califico como mundanos, pero yo no. ¿Por qué? Mire por qué. Entonces, si continuamos leyendo, dice más abajo, en el 15 dice, en cuanto a mí, entonces dice, los hombres mundanos, pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Se da usted cuenta por qué David es tan especial? Ayer ya veíamos que se desempeña maravillosamente, no es una persona soberbia, no es una persona miedosa, cobarde, digamos, no se muestra David en un comportamiento que a nosotros tan fácilmente se nos puede ver, ¿no? Los celos, se nos puede ver, por ejemplo, la mediocridad, se nos puede ver la cobardía, lo evasivo que somos con ciertas dificultades, lo que menospreciamos ciertas actividades, la responsabilidad. Todo eso es producto del corazón, de cómo la fe da una forma al comportamiento, ¿sí? Cuando David se expresa acerca de Goliat, sus hermanos y la gente le dicen que es soberbio. Eso nos daba en la enseñanza el apóstol ayer y decía que el hombre de fe o la persona que tiene actitudes de fe va a ser incomprendida. Pues bueno, más podemos ir profundizando con esto que vemos. ¿Qué es lo que hace David tan especial? Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, él tiene unas percepciones que no son normales para el común de la gente, ¿sí? Él es como que si estuviera informado de algo que nosotros no estamos informados, ¿sí? Al considerar conceptos de la eternidad que ni siquiera habían sido planteados con lujo de detalles hasta ese momento, porque al momento en el que el rey David compone estos salmos, no habían sido revelados con lujo de detalles conceptos de la eternidad, como por ejemplo, cuando despierta tu semejanza. Usted sabe que nosotros, cuando vayamos a la casa del Padre, cuando muramos, vamos a tener una condición similar, semejante a la de Dios, ¿sí? Donde ya
esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Vamos a ver ese pasaje, es bien bonito. Me gusta citarlo siempre porque esto es lo que hablamos los que estamos siendo sacados del mundo, en un sentido de mentalidad. Uno sigue estando ahí en medio del mundo, pero mentalmente, a nivel del pensamiento, se ocurre la transformación a partir de esto. Sí, 1 Corintios 15, 53. Hay unos de esos que se le esconden a uno, pero tarde o temprano uno les llega. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué cosa? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si estamos vivos, transformados. Si estamos muertos, resucitados incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, su cuerpo y el mío, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el juguito de palabras continúa, pero es profundo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bien, entonces, hombre, está bien, nosotros tenemos la palabra, nosotros deberíamos vivir con esto como esperanza, ¿sí? Como esto como meta, como esto como un proceso que esperamos que se dé en algún momento, un episodio, ¿sí? Y no tener una mentalidad donde lo único que importa es el aquí y el ahora, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, lo que lo hace especial a David es que, a pesar de esto no haber sido revelado con lujo de detalles a plenitud en el Antiguo Testamento, él habla como si le hubieran informado, y por eso es que a David se le da también un perfil profético, porque él, inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, compuso unos salmos cargadísimos incluso de conceptos teológicos como el que estamos viendo en este momento. Mire lo que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Sí? O sea, no, eso es una condición después de la muerte. Digamos, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, corruptible, incorruptible, todo lo que estuvimos viendo, mortal, inmortalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas cosas que estaban en la mente de David es las que precisamente no estaban en la mente del mundano. En la mente del mundano, usted va a ir viendo, si usted entra dentro de ese calificativo, están una forma de pensar donde es demasiado importante el aquí y el ahora, el disfrutar la vida, ¿sí? Como un concepto de afanarse porque es lo único que tenemos, por ejemplo. Eso lo va a ver usted en muchos dogmas y pensamientos y corrientes de pensamiento hoy en día, ¿sí? Donde van a decirle: hay que aprovechar porque esta vida es lo único que tenemos, esto es la única experiencia que tenemos, mente mundana. ¿Estamos de acuerdo? Mente mundana. Eso ya lo pone a la persona en una condición de hijo de ira, obviamente, ¿no? O sea, un mundano está dentro de los hijos de ira. También, entonces, el mundano es una persona que considera, o digamos, está imposibilitado a entender estos planteamientos de todo lo eterno que estamos nosotros aquí tratando, cosas espirituales. Usted se va a topar en más de una ocasión con ese tipo de personas, ¿sí? Lo preocupante es cuando parte de eso está, en cierto aspecto, en nosotros. A eso se le llamaría, si es una persona que ha creído el Evangelio, se le llamaría un cristiano mundano, que también los hay, ¿sí? El cristiano que prioriza lo temporal. ¿Estamos de acuerdo? El cristiano que está siguiendo una corriente mundana y forma de vida mundana. También los hay, ¿estamos de acuerdo?
que están impedidos de alguna manera para dar ese paso que les permite proceder a lo que a nosotros nos corresponde, que es la novedad de vida. Lo estuvimos viendo hace unos cuantos días. Entonces, eso es un cristiano mundano. También le solemos llamar un cristiano carnal. ¿Sí? Este tipo de forma de práctica, ¿sí?, que combina como la fe con la mundanalidad, que combina con esto, es infructuosa. No tiene herencia. ¿Sí? Y también, plantea una duda muy fuerte sobre si la persona en realidad ha nacido de nuevo y ha despertado, digamos, a todas estas realidades espirituales que se le plantean. Entonces usted debe ir mirando esa situación. El rey David se refiere y dice, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. ¿Sí? No, en nuestro caso, nuestra herencia, nuestra porción, porque cuando habla de porción no está hablando de otra cosa sino de herencia. Nuestra expectativa de herencia, ¿dónde está? Bueno, en un nivel bajo de fe, nosotros se nos va a ver peleando por herencias, a nosotros se nos va a ver peleando por lugares, a nosotros se nos va a ver peleando por fama, por dinero, por una cosa o por otra, cayendo en las típicas tentaciones en las que caemos todos: hacernos un nombre, enriquecernos, asegurar ciertas cosas para esta vida, asegurar estabilidad, ¿sí? Pero en un sentido, digámoslo así, enfermizo, en un sentido malicioso, en un sentido como se ve en estos personajes que habla aquí, porque estos personajes son personas peligrosas. Que una persona mundana es una persona muy peligrosa, ¿sí? Porque en su afán de asegurarse ciertas cosas en el aquí y en el ahora, va a veces a transgredir los más, digamos, básicos límites que deberíamos tener. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí habla de los opresores. ¿Sí? Si tiene un empleado, no favorecen al empleado. Si están en un conflicto familiar por herencia, no van a tener ningún problema en hacer andamiajes y artimañas para quedarse con la mayor parte de la herencia. Y eso es común. Mire, si usted no conoce eso es porque no hay herencia en su casa. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada por lo cual ir detrás. Pero las herencias dividen familias y eso uno lo que ve es ese afán de asegurarse el aquí y el ahora. ¿Sí? Yo he tenido que aconsejar personas según lo que dice la palabra, no según necesariamente lo que uno siente, ¿sí?, a que suelten ciertas cosas, que confíen en el Señor, porque en la mente de una persona como David, ¿sí?, como David, la herencia está en Dios. Hay un pasaje también muy bonito que dice: Jehová es la porción de mi herencia y es hermosa la heredad que me ha tocado. A ver si lo encuentro. No son muchas las referencias que están en Salmos respecto de eso, entonces creo que no me va a dar tanto trabajo encontrarlo. Sí, precisamente en Salmos 16, atrasito, mire, un capítulo antes. A ver si esto se parece a lo que nosotros hablamos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Qué especial este hombre, realmente lo es. Tú sustentas mi suerte. Así debe usted declarar cuando usted quiera o sienta la típica patadita o impulso anímico de asegurarse el aquí y el ahora, ¿sí? Que además de ser algo erróneo y que está en todos nosotros, además es fallido, porque nada peor que creer que podemos controlar las cosas, ¿sí? Por eso usted no va a controlar a su esposo, ni va a controlar a su esposa, ¿sí? Confíe en el Señor y humíllese, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, se la quieren hacer, se la hacen. Usted nada va a poder hacer con eso, ¿sí?
usted no va a poder asegurar nada en ningún aspecto. De lo único que de pronto sí puede estar seguro es de que usted esté haciendo lo que debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí. Entonces, nosotros vemos comportamientos de la gente en proteger lo que se considera pues que en algún momento se puede perder. Y eso no está mal del todo, pero lo que sí es que desde una perspectiva mundana o desde una mentalidad mundana, pues la gente va a luchar de una forma fallida, tratando de construir el aquí y el ahora. Eso es lo que va a hacer la gente, ¿sí? Usted me dice, ¿y a mí qué me pide el Señor? Pues imagínese que lo que nos pide el Señor es que no nos preocupemos tanto por el aquí y el ahora. Que el aquí y el ahora es algo que se puede resolver por la providencia generosa de Dios si nosotros nos enfocamos en otras cosas. O sea, está incluso la promesa. El rey David dice, Jehová es la porción de mi herencia. ¿Sí? Por eso el Señor lo exaltó y heredó más de lo que sus hermanos heredaron. O sea, yo me imagino a David viendo, ya vimos cómo pensaba Eliab, ¿cierto? Ustedes recuerdan ayer cómo pensaba Eliab. Eliab era el hermano mayor de Isaí, perdón, el hijo mayor de Isaí, el hermano mayor de David. Eliab era una persona que ni siquiera estaba dispuesta a arriesgar como soldado por defender, digamos, el honor de la nación. O sea, su forma de pensar era muy mezquina, y eso también es algo muy propio y adherido en la persona mundana. O sea, les estoy haciendo una descripción que a ustedes les puede ser de mucho provecho, porque el Señor nos saca un poco de ese nivel, y si nosotros nos disponemos nos saca mucho de ese nivel. David no tenía aspiraciones de heredar nada, ¿sí? De su padre, sirvió a su padre, obedeció a su padre, cumplió las responsabilidades y se muestra muy, digamos, gentil y honra mucho a sus papás. Hay un pasaje donde cuenta que él recibe a sus padres y a sus hermanos, a los que le habían reprochado, a Eliab, en la cueva de Adulam. Y ya ahí comenzaba la empresa de David. David comenzaba a dar cobijo a sus hermanos, siendo el menor. Mire qué detalle tan interesante. Y es decir, cuando yo esto lo estoy suponiendo, obviamente, pero es algo que prácticamente es obvio, entonces no es tan difícil llegar a estos planteamientos. Cuando Isaí reparte la herencia, ¿sí? Me imagino yo esos deseos, esa ansiedad, esa rapiña de los hermanos. David estaba en otra liga. Ya en ese punto David ya había sido ungido como rey de Israel. Es decir, que cuando nosotros luchamos por obtener lo del aquí y el ahora, a veces hasta eso nos huye. Así es la cosa. Pero cuando nosotros servimos al Señor, Él se encarga de ponernos, de posicionarnos, de que nos llegue lo que necesitamos, de que tengamos lo necesario para una vida que sea justa de acuerdo a tus siembras, ojo a esto, justa de acuerdo a tu fe y justa de acuerdo a tu desempeño. ¿Me oyó? Yo sé que la monotonía de las predicaciones hace que esto pase así, una más de tantos consejos, pero esto es clave, esto es fundamental, ¿sí? Y lo curioso es que lo que les estoy diciendo soluciona también el aquí y el ahora, pero es la peor forma de proyectarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, no, cuando uno ve, por ejemplo, a un cristiano que se deleita en la palabra, que obedece el consejo del Señor, vemos cristianos que son fieles en el servicio, les pasan los años, a veces se pierden cosas en el camino, pierden la compañía de un hijo, porque antes venían con el hijo a la iglesia, o vienen con la hija, o venían en familia, y ya definitivamente pierden la compañía, pero siguen. El Señor les va ayudando a gestionar su situación del aquí y el ahora de una forma tan especial,
que nosotros deberíamos pues ser muy entendidos en copiar eso. ¿Sí? Entonces, esto no significa que usted no va a trabajar, que usted no va a tener la familia, pero su forma de pensar es que el gran galardón, la herencia, aquello por lo que vamos detrás es lo del Señor, ¿estamos de acuerdo? Es lo eterno. Entonces dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Cuando David se volvió el benefactor principal de la familia de Isaí de Belén, que era una familia del común. Usted y yo, ¿de dónde somos? Del común. No somos. Si usted se cree demasiado especial, pues creo que estaría usted delirando. Yo lo que creo es que nosotros somos del común. ¿Sí? A nosotros nuestra suerte no está sustentada por un gran apellido. Eso se ve en las sociedades, ¿sí? Donde por apellidos y por la prominencia de los legados empresariales y de todo eso ya hay unas cosas que, digamos, le facilitan la vida a las personas. A nosotros no. ¿Estamos de acuerdo? Pero para nosotros el Señor es quien sustenta nuestra suerte. Y esa es la forma en la que debemos ver. Y eso va a darnos a nosotros una forma de actuar en la que se va a ver a una persona pues más tranquila, con menos afán de controlar, creyendo en el Señor, reposando en Él. Y el paso a paso de la vida uno va a ir viendo la mano de Dios. O sea, eso es lo que uno entiende. Y al final, lo que más nos debe satisfacer a nosotros es lo que está en el 17, que ya leímos. Veamos. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué cosa, oiga? ¿Sí? O sea, David obtuvo el reino, pero eso no era lo que lo movía a él para adorar. David venció a Goliat, pero él no iba detrás del reconocimiento. ¿Sí? David se convirtió en el rey más exitoso de toda la historia de Israel hasta hoy. Ahora que Israel es Estado, tiene unas figuras bastante buenas en su desempeño, pero para nada son como David. Pero él no iba detrás de eso. O sea, la relación que él tenía con el Señor impactó en todos sus aspectos. Eso va a pasar con usted, ¿sí? Pero si lo vivimos así, pues si usted es un cristiano mundano, un cristiano carnal, pues realmente ahí como que no le cabe la enseñanza de los hombres, de los mundanos. Mire cómo se desarrolla esto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver rápidamente ese asunto. El Señor habló de estos conceptos también. Y cuando el Señor habló de esto, dio a entender que el mundano definitivamente pues, no tiene acceso a las cosas de Dios. Y lo planteó de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan. Porque usted me va a decir, ¿qué otra cosa es una señal de una mentalidad mundana? Que te cuesta entender los planteamientos de lo eterno y la palabra espiritual de Dios. Da trabajo entenderla. En Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona te reciba la palabra de Dios y su extracción y sus planteamientos con una mentalidad de abajo. Vosotros sois de abajo. Yo, dice, soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, mundanos. Mire cómo lo desarrolla. Yo no soy de este mundo. O sea, esto es complicadísimo
en el sentido en que nos plantea una división muy radical de la mentalidad mundana y la mentalidad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Si se quiere, hasta celestial, ¿no? Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, estaba frente a una comunidad religiosa que no tenía una mentalidad renovada, impedidos para creer. Por eso hay gente imposibilitada para creer las cosas que son de Dios, las verdades de la eternidad, del infierno y todo esto. ¿Y por qué? Sencillamente porque su dureza de corazón los lleva hasta ese punto. Y entre más duros de corazón, más el aquí y el ahora importa. Mire lo que dice este otro pasaje. En Juan 17, este también profundiza bastante en el concepto. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y esto hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Entonces la iglesia de Cristo es la suma de las personas a lo largo de las épocas, las eras y los lugares en la historia y en la actualidad que han creído la palabra y les ha sido dada la palabra del Señor y la han recibido. ¿Sí? A mí cuando yo siempre utilizo un concepto que es bíblico, por supuesto no es mío, pero lo repito mucho, y es eso de sufrir la sana doctrina. ¿Sí? Porque una persona hace unos días me dijo, mire pastor, es que le compartí a una persona, me encontré tal persona y esa persona recibió a Jesús y nació de nuevo. Entonces, ¿qué debo hacer? A ver, no, espera un momento, le dije. Así recibió a Jesús y nació de nuevo. Vamos a ver las evidencias de eso. Novedad de vida, sufre la sana doctrina, retiene la palabra, guarda, se congrega. No ha venido ni una vez. Sí, así no funciona. Por eso es que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, con todo lo difícil que es para nosotros, pues tengo que decirles que muchos de ustedes han tenido que sufrir, han sufrido la sana doctrina. ¿Sí? No sé, cada uno de ustedes es un mundo. ¿Sí? Vaya uno a saber qué es lo que los trae acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que los mueve a servir? Yo sé que hay muchas buenas actitudes en el servicio que ustedes prestan, otros algunas malas actitudes. Entonces yo no sé, pero concedámonos pues que si ya estamos aquí, pues Él nos trae la palabra, recibimos la palabra, todo eso. Usted no es de abajo, usted es de arriba. Su mentalidad es de arriba. Y eso tiene que impactar notoriamente en todo, ¿sí? Entonces, en el lado opuesto está el que viene aquí y de pronto no está tan claro en estos aspectos. Mire, decíamos en el 17, dice, porque yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, estos conceptos mundanos y que se están planteando aquí son necesarios para que nosotros pues veamos lo que se nos demanda, ¿no? Cómo debe ser nuestra forma de vivir. Y si no somos capaces de seguir este ejemplo que encontramos en David, pues estaríamos realmente en una situación bastante preocupante. Terminemos con esto. En Primera de Juan, este ya no es el Evangelio según San Juan, sino la carta Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces, lo contraparte a lo mundano, podríamos nosotros llamarle de Dios, ¿sí? Porque Dios no está en amistad con este mundo. De hecho, dice, les recuerdo a los que andan todos mundanos y todos ahí distraídos y en cualquiera de esas cosas que ustedes saben que
que no deben andar. Les recuerdo lo que dice: la amistad con el mundo no es. Sí, o sea, la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Entonces nosotros somos de Dios, recibimos su palabra, vivimos esperando otras cosas, su ayuda proviene de Él, nuestro sustento proviene de Él. Para nosotros la fortaleza no está en una divisa fuerte, en una nacionalidad. Para nosotros no está en nuestra salvación en un perfil político, ¿sí? Podemos tener ideales y cosas, pero no poner nuestra confianza en ningún líder político, ¿sí? Y ahora es cuando menos derecho a eso tenemos, pues porque la democracia está bastante en riesgo. Lo cierto es que como personas de Dios, nuestra mente debe ser muy distinta a los demás. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mire, lo interesante es que la fe vence al mundo. Eso es bien interesante, es un pasaje también que dice: la fe vence al mundo. ¿Quién gana al final de la historia, digamos? ¿Los de Dios o los del mundo? ¿Sí? Y en la vida cotidiana, la única forma de vencer al mundo es con la fe. Es la única manera, ¿sí? Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Y en el mundo no está otro que el príncipe de este mundo. O sea, esto es, vamos más adentro todavía. Vamos más adentro. En el mundo está operando ¿cuál? El príncipe de este mundo. Entonces uno debe saber que esa forma de pensar de David es coherente con ser de Dios, ¿sí? Y por eso es que en el rey David se mueve tan poderosamente el Señor. En usted se va a mover poderosamente el Señor siempre que se le dé el lugar al Señor, su palabra, sus planteamientos, lo que el Señor nos enseña, que nosotros consideremos nuestra porción las cosas de Dios. Por eso es que no es correcto que se secundarice tanto las cosas del Señor, ¿sí? Que la familia es primero. La familia no es primero que el Señor, ¿sí? Hay iglesias que tienen el planteamiento de que son para la familia, una iglesia para la familia, dice. ¿Sí? Como que si la iglesia se convirtiera en un lugar de reestructuración. Y obviamente uno lo que menos quiere es que se separen, que se deterioren, sino que la familia esté bien, obviamente, sí. Pero no es el centro. Más importante es el Señor y seguirlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Es más importante. Se logra más en la familia poniendo a Dios en el centro que utilizando metodologías mundanas, ¿sí? Como por ejemplo celebrar un cumpleaños al estilo mundano o un aniversario al estilo mundano, ¿no? Lo principal es el Señor en el centro. Se cohesiona más el hogar, ¿sí? Aunque a veces se divide, porque hay... ¿Qué tal si miren esta situación, les planteo ya para ir saliendo. ¿Qué tal que en una cama de matrimonio esté un mundano y uno de Dios? ¿Cómo sería esa relación? No se van a entender. ¿Estamos de acuerdo? El yugo en un matrimonio nunca va a ser del todo parejo, nunca. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Todos ustedes lo han leído, ¿cierto? Aun cuando nos metamos dos supuestamente de fe, el yugo no es igual. No tienen la misma madurez, no tienen el mismo nivel, ¿sí? Pero eso no lo hace inviable. Pero lo que se hace inviable es que estemos hablando de un incrédulo y un creyente. Entonces tú no me puedes decir o no le puedes plantear que el Señor va necesariamente saltarse esa situación y arreglarte, no. ¿Sí?
Por eso cuídense mucho, porque cuando los matrimonios están mal planteados, no tienen por qué salir bien, esperando que mágicamente el Señor intervenga, ¿no? Hay que construirlos bien, ¿sí? Hay que verlos bien antes. Entonces, ya usted, digamos, está. Lo cierto es que la familia no es lo más importante, el trabajo no es lo más importante. El Señor sí lo es, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si usted le va dando ese valor y toma ejemplo de los que le dan ese valor al Señor, puedo yo decirle, sin temor a equivocarme, que pues el Señor va a sustentar su suerte. Eso, ¿qué más declaración bonita que esa? ¿Sí? Porque eso abarca todo. El Señor sustenta mi suerte. Vamos al ejemplo bíblico. La suerte, ¿por qué menciona David eso? ¿Y por qué lo vincula con la herencia? Vamos a regresar allí a donde estábamos, Salmo 17:13. No, en el 16 fue que, ¿no? En el 16 estaba eso. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Está hablando de herencia y tú sustentas mi suerte. ¿Por qué? Mire, porque en aquellos tiempos, por lo menos a Israel, se le dio la tierra repartida en suerte. Y cuando uno hace ese tipo de cosas, uno pues en la suerte, digámoslo así, que está a merced de las probabilidades, ¿cierto? Pero cuando a usted le sustenta la suerte el Señor, aún la suerte está bajo su control. Eso es maravilloso, hermano. O sea que si a usted le dicen, bueno, vamos a repartir esta herencia, y usted ha estado confiando en el Señor, y sacuden las balotas, digámoslo así, de la herencia, si el Señor está contigo, te va a tocar muy posiblemente la mejor parte. Es bien interesante eso, ¿eh? ¿Sí? Y si te sale lo que no querías, igual el Señor sustenta tu suerte. Y si surgen cosas en la vida, igual el Señor sustenta tu suerte. ¿No le parece un mejor negocio vivirlo así? Entonces, confiemos en el Señor. Esto madura al creyente. Sigan adelante en esa forma de pensar quienes la tienen. Eso es difícil, uno tiene que ir madurando, soltando, dejando ese espíritu de control, creyendo que solamente es anticipándose a ciertas situaciones. No, es confiando en el Señor. Él es el que nos va a sostener, el que nos va a permitir depender de Él en todos los aspectos. Vamos a orar.